Bienvenidos un día más a este su canal, el canal donde desmenuzamos las vidas, los amores y los misterios de nuestras estrellas favoritas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un bombazo, de un auténtico terremoto en el mundo del corazón de Hollywood, bueno, más bien de la televisión turca, que está que arde. Hoy vamos a desvelar el gran secreto, cómo es que Yaman llegó de sorpresa y conquistó de forma tan rotunda a la mismísima Demet Özdemir. Sí, han oído bien. La guapísima, talentosísima Demet Özdemir, esa estrella que nos ha robado el corazón con su sonrisa y su talento, parece que encontró un nuevo amor, un amor que llegó de la nada, de sorpresa, y la ha envuelto por completo. Y aquí estamos nosotros, listos para contarles todos los detalles jugosos, todas las especulaciones y, por qué no, también la información que se ha ido filtrando poco a poco. Así que si quieren saber la respuesta a esta pregunta que nos tiene a todos en vilo, quédense hasta el final del vídeo, porque esto se pone bueno. Y por cierto, si todavía no son parte de esta maravillosa familia, ¿qué están esperando? Denle a ese botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse nada, y acompáñennos en esta aventura. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Demet Özdemir, una de las actrices turcas más reconocidas a nivel internacional. La conocemos por Erkenci Kuş, donde nos conquistó a todos con su personaje de Sanemeyn, esa joven soñadora y un poco torpe que se enamora perdidamente de Candy Beat. Y después, por supuesto, Doğu Unep Kaderindir, donde demostró su gran capacidad actoral con un papel mucho más dramático. Demet es una de esas artistas que brillan con luz propia, que tienen ese algo especial que hace que la cámara la ame y que el público la adore. Y como es natural, su vida personal siempre ha sido objeto de interés. Hemos visto relaciones, hemos visto rumores y siempre su corazón ha estado en el punto de mira. Pero esta vez con Yaman, la cosa parece ser diferente. Ahora, ¿quién es este misterioso Yaman que ha logrado cautivar a una figura como Demet? Pues para los que no lo conozcan, Yaman es un nombre bastante común, ¿verdad? Pero en este contexto estamos hablando de Yaman, el músico o el cantante. Un artista que aunque quizás no tenga la misma fama mundial que Demet, sí tiene su propio séquito de seguidores y un talento innegable en el mundo de la música. Y lo interesante aquí es cómo se dio este encuentro. A menudo pensamos que las celebridades se conocen en eventos de alfombra roja, en galas exclusivas, o a través de contactos mutuos de la industria. Pero en este caso, la historia apunta a algo mucho más orgánico, algo más natural, algo que surge de la vida misma, fuera de los focos y las cámaras. Se rumorea y los medios turcos se han hecho eco de ello, que el primer contacto entre Demet y Yaman no fue planeado. Que fue una coincidencia, un cruce de caminos inesperado. Imaginen la escena, Demet quizás disfrutando de un momento de tranquilidad, tal vez en un concierto, en un evento social, o incluso en un lugar más privado, y de repente ahí está él. Yaman con su música, con su presencia. Y algo debió de conectar de inmediato. No hablamos de fuegos artificiales instantáneos, aunque a veces así parece. Hablamos de esa chispa sutil, de esa atracción que nace de una conversación, de una mirada, de una afinidad que se descubre poco a poco. Lo que hizo que Yaman conquistara a Demet, según las interpretaciones y los avances, no fue una estrategia calculada, sino más bien la autenticidad. Yaman parece ser alguien que no busca la fama por sí misma, sino que vive de su arte. Y para una artista como Demet, que vive rodeada de la industria y de las apariencias, encontrar a alguien genuino, alguien que comparta su pasión por crear, por expresarse, debe haber sido un soplo de aire fresco. La música, el arte son lenguajes universales que unen a las personas. Y si ambos son artistas, tienen ese punto de partida común que les permite entenderse en un nivel más profundo. Además, no olvidemos la personalidad. Demet, aunque en pantalla a veces interpreta papeles muy intensos, en su vida privada se la describe como una persona sensible, alegre, pero también con sus momentos de introspección. Yaman, por lo que se ve en su música y en sus apariciones públicas, transmite una energía tranquila, una profundidad que puede ser muy atractiva. Quizás él le ofreció un refugio, un espacio donde poder ser ella misma, lejos del escrutinio constante de la vida pública. Un lugar donde la música y la conexión personal fueran lo primordial. ¿Y cómo se desarrolló todo? No fue algo que explotó de la noche a la mañana. Las primeras señales fueron sutiles. Pequeños me gusta en redes sociales, comentarios que parecían indicar una conexión.
Luego las primeras fotos juntos, captadas por paparazzi indiscretos, siempre con una sonrisa en el rostro, pero sin confirmaciones oficiales. Y es que las parejas de celebridad a menudo juegan con esta incertidumbre, con este juego de estamos o no estamos, que genera aún más interés. Pero la naturalidad con la que se les ha visto juntos, la complicidad que transmiten en las pocas imágenes que han salido a la luz, es lo que ha hecho que este romance sea tan creíble y tan admirado. Lo que Yaman probablemente supo hacer fue respetar el espacio de Demet. Ella es una figura pública muy expuesta, y si bien ama a sus fans, también necesita su privacidad. Yaman, al no ser un personaje tan mediático, quizás le brindó esa discreción, ese respeto por su vida personal que tanto valoran las personas en su posición. No se trata de esconderse, sino de vivir la relación de una forma sana, sin la presión constante de los medios. Y eso, para Demet, debió ser un bálsamo. Además, pensemos en la edad. Ambos están en una etapa de sus vidas donde buscan algo más allá de la superficialidad. Demet ha tenido relaciones mediáticas que no han funcionado, y es probable que buscara una conexión más madura, más estable. Yaman, como músico, tiene esa sensibilidad que muchos artistas comparten, una forma de ver el mundo que puede complementar perfectamente la de Demet. Se trata de un encuentro de almas, de un reconocimiento mutuo de talentos y personalidades. La sorpresa, como bien dice el titular, radica en que no se esperaban este romance. No era una pareja que estuviera en las quinielas, no era algo que se venía gestando públicamente. De repente, ¡boom! Aparecieron juntos y la química era evidente. Esa naturalidad, esa falta de artificio, es lo que ha conquistado no solo a Demet, sino también a nosotros, los espectadores, que nos encanta ver historias de amor que surgen de forma genuina. Yaman, con su enfoque en la música, con su vida dedicada a su arte, le ofreció a Demet una perspectiva diferente. Ella vive inmersa en el mundo de la actuación, de los sets de filmación, de los guiones. Yaman le ofrece el mundo de la melodía, de la creación de canciones, de la improvisación musical. Un mundo que, aunque diferente, tiene muchas similitudes con el suyo en cuanto a la pasión y la dedicación que requiere. Ambos entienden la disciplina, el esfuerzo, la entrega que implica ser un artista. No podemos olvidar tampoco el factor del encuentro fortuito. A veces, las mejores cosas de la vida suceden cuando menos las esperamos. Demet, quizás buscando un respiro, una distracción, o simplemente viviendo su vida, se encontró con Yaman. Y en ese encuentro surgió algo. No fue una cita a ciegas orquestada por amigos, no fue un proyecto profesional conjunto que desembocó en amor. Fue, al parecer, un momento espontáneo, un chispazo que creció de forma natural. Piensen en la química que se percibe en las pocas apariciones que han tenido. Esa forma en que se miran, esa cercanía física, esa aparente comodidad que comparten. No se trata de poses estudiadas para las cámaras, sino de una conexión real que se trasluce. Y Yaman, con esa aura de artista apasionado pero tranquilo, ha sabido conquistar a Demet por lo que es, y no por quien representa en la pantalla. La influencia de Yaman en Demet, aunque no se pueda medir en términos concretos, se percibe en su sonrisa, en esa chispa renovada que la rodea. Se la ve feliz, radiante, y eso es lo más importante. Y Yaman, al parecer, ha sabido rodearla de ese ambiente de paz y creatividad que ella tanto valora. Así que, ¿cómo lo logró Yaman? Lo logró siendo él mismo. Lo logró con su arte, con su autenticidad, con su calma y su sensibilidad. Lo logró ofreciéndole a Demet una conexión genuina en un mundo donde a veces la superficialidad puede ser abrumadora. Lo logró llegando de sorpresa, como un regalo inesperado, y conquistando su corazón con la sencillez y la profundidad de su ser. No hubo trucos, no hubo estrategias elaboradas, solo la magia de un encuentro y la fuerza de una conexión real. Y eso, mis queridos amigos, es lo que hace que esta historia sea tan especial. No es una historia de Hollywood fabricada, es una historia de la vida real, con sus sorpresas, sus encuentros y sus amores que florecen de la forma más inesperada. Demet Özdemir y Yaman, una pareja que ha llegado para quedarse, al menos así lo esperamos todos. Bueno, y hasta aquí nuestro análisis de esta apasionante historia de amor. Hemos desgranado los posibles motivos por los que Yaman ha logrado conquistar a Demet, desde la autenticidad hasta la conexión artística y la discreción. Espero que hayan disfrutado de este viaje al mundo del corazón de estas dos estrellas. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir con ustedes estas reflexiones.
Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que la autenticidad es la clave para conquistar a alguien? ¿Qué otros factores creen que han sido importantes en esta relación? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este contenido y quieren ver más historias como esta, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos a los que les interese el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme para todos.